Ok, quiero que pase alguien especial para mí. Un minuto, deme. Siempre fui huérfano. Y ser huérfano es terrible. Es horrible y terrible. Porque no tenés identidad. La gente sin identidad sufre. Una palabra, una mala mirada, que no te inviten a un lugar, todo eso te marca. Y a medida van transcurriendo los tiempos, va llenando unos sacos de dolor. Y la identidad solo la da el Padre. Y en la tierra y aquí en nuestra vida, en nuestro mover, tenemos tres padres: el Padre celestial, el Padre natural, y se debe buscar el Padre espiritual. Y yo, desde que nací, soy el mayor de 9 hermanos. Y cuando nací tal vez fui la emoción, pero la juventud de mis padres no pudo manejar aquello, y yo no crecí con ellos. Y así fui creciendo. A los 13 años fui abusado, fui violado, y a los 15 años estuve en pandilla. Y así recorrí tanto en la vida, tiroteos, cárceles y todo esto, pero anhelando un padre. Toda mi vida en la escuela siempre estuve en una esquina, porque el día del padre todos los niños tenían a su papá, menos yo. Y siempre alguien me llamaba y me decía: vení, y tu papá no está. Venite pues, arrimate ahí, me decía. Y siempre fui arrimado. Nunca tuve alguien que me enseñara y que me dijera aquí estoy. Nunca nadie me defendió. Nunca aprendí todo eso en la calle. Pensé que todo era la fuerza. Y cuando vine a Cristo, fui pastoreado. Hombres de Dios impresionantes que me enseñaron muchas cosas. Maestros, pastores, que me enseñaron a ser un hombre recto, que me enseñaron a ser un hombre que nunca me desviara en la palabra. Que puedo ser loco, saltar, gritar, pero la palabra siempre predicada. Pero yo sabía que necesitaba un padre. Y yo le decía: Padre, ¿cuándo me va a llegar el día a mí? ¿Por qué, Padre, siempre a mí me cuestan las cosas más tiempo que a los demás? ¿Por qué yo tengo que sufrir el doble?, le decía. Y el Señor me decía: porque cuando las tengas van a ser mejores. Así es, Él opera. Tal vez es que soy muy terco, tal vez es que soy burro. Y hace un tiempo atrás, hace poco tiempo, yo quise conocer a alguien. Y cuando yo lo conocí, yo vi su ministerio y a mí me impresionaba que él trabajaba con drogadictos, con borrachos, con mucha gente de todo tipo. Que él no le decía no a nadie. Y eso a mí me arropó. Y nos conocimos con el apóstol. Y yo no sé si esto se podrá decir, pero en lo espiritual lo digo. Para mí hubo un amor a primera vista. Una cosa. Había orado, ya siendo cristiano, había orado 12 años. Voy por el 13º para encontrar a alguien. Mi esposa sabía. Y yo conocí al apóstol Misael Arreñal. Y él me dijo una frase que rompió mi corazón: estoy para servirle. Nadie me había dicho eso. Y desde ese momento yo dije: yo quiero aprender de ese hombre. Y yo tal vez seré un abortivo. Tal vez no seré como los demás, pero mi corazón está ligado al suyo, apóstol. Lo amo de verdad, lo respeto. Y para mí es un privilegio que hoy él esté aquí. Y
que Él haya venido aquí a predicar este evento con amor. Y soy un privilegiado. Cuesta, pero cuando llegue el día es maravilloso. Apóstol, yo quiero presentar a mi padre espiritual, el apóstol Misael Argeñán. Es estar aquí y compartir con ustedes esta mañana. Ya me hizo llorar este hombre. Y yo voy a aclarar una palabra. Si su estado ahora es pequeño, pastor, su postrer estado será grande delante de Dios. Yo lo creo. Es un placer grande. Quisiera compartirles que está con nosotros el pastor Jesús Lara. Es uno de los hombres que está haciendo cosas grandes en Comayagua. Quedó muy impresionado, ¿verdad? De la iglesia de Comayagua, maravilloso. Y también la pastora Claudia, el pastor Marco Antonio, su esposa. Qué gusto de verlos y saludarlos. Y a todos ustedes, esta mañana quiero desafiarlos. Yo creo en el crecimiento de la iglesia. Yo creo en el crecimiento de la iglesia más que en cualquier cosa. Jesús vino para salvar al mundo, y la iglesia debe tener ese concepto claro, bien determinado en su vida. Una iglesia debe ser dinámica. En el cumplimiento de la gran comisión, que es el trabajo más importante en la vida de la iglesia, debemos salvar almas, bautizar las almas salvadas, discipular las almas salvadas y bautizadas, y luego enviarlas a cumplir la gran comisión. La iglesia debe estar salvando almas todas las semanas. Todas las semanas. La iglesia no es el cajón de cuatro paredes. La iglesia somos nosotros, y fluimos en el lugar donde Dios nos coloca, ya sea la familia, ya sea el trabajo, la universidad, donde sea, ganamos almas. Y esas almas las llevamos a las aguas del bautismo. En San Pedro Sula estamos preparando para el 6 de abril 1000 bautismos. Para el 6 de abril. Nosotros creemos que el dinamismo de la iglesia es así. Estamos salvando almas todas las semanas. Cada persona debe ser un ganador de almas, y bautizando almas todos los meses. La iglesia que no salva almas y que no bautiza y que no discipula está jugando a la religión. De eso quiero sacarlos y llevarlos a un nivel de abundancia en Cristo Jesús el Señor. Es todo mentalidad, concepto. Tener una concepción de lo que es el ministerio, de lo que es la obra de Dios. Voy a hablarles a ustedes hoy cómo trabajar en equipo para producir las pescas milagrosas. Cómo trabajar en equipo para producir las pescas milagrosas. Es uno de los puntos para mí elegantes de la vida cristiana, donde la iglesia revoluciona su ciudad, su mundo, y entra a vivir con expectativas maravillosas. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Juan, capítulo 1, verso 40. Es el día en que Andrés presenta a Jesús a su hermano Pedro. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y
le trajo a Jesús. Mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Andrés había tenido una relación cercana con Jesús. Lo había seguido muy de cerca, e interesado en que Pedro lo conozca, lo trae a Jesús. Y cuando Jesús ve a Pedro en su anticonocimiento, en su presciencia. Jesús conoce el pasado, el presente y el futuro nuestro. Así es que vio a Pedro no como era, sino como sería, como un producto terminado, como un líder, como un baluarte, como una columna de la iglesia. Lo vio así, procesado, maduro. Aunque Pedro era un hombre intempestivo como el viento, de carácter impulsivo, muy difícil, pero Jesús lo vio y le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está haciendo una declaración importante. Él estaba cambiando su nombre. Y yo creo que este es un punto valioso. Pastores y líderes, escuchen lo que voy a declarar. Cuando Dios quiere hacer cosas grandes en una ciudad, cuando Dios quiere hacer cosas grandes con un hombre o con una mujer de Dios, lo primero que Dios hace es cambiar su naturaleza, cambiar su propósito y cambiar su destino. En otras palabras, lo que Dios hace al cambiar nuestro nombre está produciendo una transformación profunda en nosotros. Dios no puede llegar a hacer lo que Él quiere hacer a menos que transforme totalmente nuestra vida. Y escuche eso porque es valiosísimo. Dios cambia nuestra naturaleza e injerta la naturaleza de Cristo en nosotros. Segundo, cambia nuestro propósito. Dejamos de vivir para nosotros para vivir para Cristo Jesús y para sus anhelos y para sus deseos. Tercero, cambia nuestro destino. Nuestro destino no es rodar y rodar como dice una canción. Nuestro destino está centrado en Cristo, en su obra, en su propósito, en su anhelo. Cuando Dios quiso levantar un pueblo grande, un pueblo poderoso sobre la tierra, buscó a un hombre llamado Abraham. Abraham significa padre enaltecido, significa patriarca. Pero Dios no podía hacer nada ni llevar a cabo su propósito con Abraham. Dios quería hacerlo con Abraham. Por eso le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Abraham significa padre de muchedumbre de gentes. Y para que tú seas padre de muchedumbre de gente, debes dejar de llamarte patriarca y de padre enaltecido para convertirte en padre de muchedumbre de gentes. Un pueblo grande y poderoso. Por eso Dios está interesado en el cambio de nombre en una persona, en una vida. No podemos entrar a las arenas del ministerio siendo pobres o mediocres. No podemos vivir una vida así superficial. Dios quiere causar un impacto a la vida nuestra, transformar nuestra mente, revolucionar nuestro corazón y darle un sentido verdadero a la vida y al ministerio. Por eso cambia el nombre, cambia la naturaleza. Dejamos de pensar como nosotros pensamos y ahora pensamos conforme Dios piensa. Tenemos la mente de Cristo Jesús el Señor. Pero también cambia el propósito y el destino. Cuando Dios va a hacer una obra grande y levantar un pueblo grande, le cambia el nombre a Abraham y le dice: serás padre de muchedumbre de gentes. Abraham no lo hubiera entendido, pero lo entendió Abraham. Es otro concepto. Pero también le dijo a Abraham: te cambiaré el nombre de tu mujer, de Sarai a Sara. Sara será madre de muchedumbre de gentes. ¿Por qué está interesado en Sara también? Porque la esposa del pastor no es la cocinera, no es la trabajadora, no es la que lava y plancha. Es la mujer que va a ayudarle en el ministerio en todas las áreas de su vida.
es la mujer apasionada, entregada, la mujer a su lado. Pero esa concepción la tiene Abraham, no Abraham. Porque una mujer que no está en el ministerio va a pesar peor que un muerto. Tendrá que arrastrarla a su esposo a la obra de Dios. Ella debe tener un sentimiento inmenso. Y la iglesia debe tener un respeto profundo a esa mujer y no verla como la esposa del pastor, sino como la pastora de la iglesia al lado de él para realizar el ministerio. Una mujer conectada al propósito de Dios con su esposo será una maravilla en la obra del Señor. Véalo. Lo que pasa es que nosotros hemos sido muy religiosos y lo queremos hacer todo a nuestra manera. Cuando vemos nosotros que Dios le cambia el nombre a Abraham o Abraham y también a Sarai, entendemos que el ministerio es de ambos, que somos una sola carne y ambos lloramos, ambos reímos, ambos sentimos la sensación del ministerio. Cuando Dios quiso hacer grandes cosas, le cambió el nombre a muchos hombres. Le cambió el nombre a Jacob en el encuentro sobrenatural y le dijo: no serás ya más Jacob, sino Israel será tu nombre. Pero viene como una cronología después del alcance, del impacto que provocó en el corazón de su abuelo Abraham. Dios quiere hacer cosas grandes en nosotros. Y la mentalidad de Dios no es el mundo de las pequeñeces. Yo creo en un Dios grande. ¿Cuántos creen en un Dios grande aquí? No en un Dios pequeño, en un Dios que no puede hacer mucho, en un Dios limitado. Yo creo en un Dios grande y limitado. Nosotros limitamos a Dios. Pero no puede haber acuerdo entre un Dios poderoso y una iglesia débil. No puede haber acuerdo en un Dios grande, en una iglesia que no camina, que no avanza. La mentalidad nuestra: aquí somos poquitos, pero calidad. Mentiras. Si fuéramos calidad, fuéramos muchos. Seguro. El mundo religioso es el que piensa de esa manera. Entonces quiero que pensemos hoy que Dios le cambia el nombre a Pedro porque habían propósitos eternos con la vida de Pedro. Y para que Pedro entendiera el lugar a donde Dios lo llevaría, tenía que cambiarle el nombre a Simón, hijo de Jonás, para entender la revelación, para entender el destino, el propósito eterno. El nombre tenía que ser cambiado en la vida de Pedro y convertido en un baluarte. Déjenme decirle que una de las cosas que Dios más hace es eso: transformar la mentalidad, transformar el corazón. Dios tuvo que hacerlo conmigo. He pasado un proceso duro, difícil en mi vida en estos 37 años de vida ministerial. Pero en estos 37 años que Dios me ha pasado por el molino, ha revolucionado mi forma de pensar, de sentir, de vivir. Y a mis 59 años es cuando más pasión tengo por Cristo, por su obra, por su reino, para hacer más allá de lo que he hecho en estos 37 años. Puedo entender realmente lo que Dios quiere de mi vida y hacia dónde Dios quiere llevarme. Jesús vio en Pedro un potencial. Eso es lo que ven nosotros. Somos un potencial en las manos de Dios. Somos como un tesoro que Dios va a pulir para que podamos resplandecer. Somos un potencial para la obra de Dios. Cada hombre, cada mujer es un potencial. Lo que pasa es que ese potencial tiene que tirarse al terreno de Dios y ser incondicional y decirle a Dios: fórmame, madúrame, perfeccióname. Una definición interesante de potencial está allí. Quiero que lo escuchen. Potencial es algo poderoso que está adormecido interiormente. Es algo que existe en posibilidad, algo que tiene poder pero que todavía no ha venido a la existencia o a la vida. Potencial es la fortaleza que no hemos explotado. Son las capacidades que no hemos descubierto. Yo descubrí mi potencial cuando yo era un niño, recitando en la escuela ante una multitud. Y descubrí mucho más fuerte mi potencial
a mis 15 años, cuando prediqué a pastores y a líderes en una congregación, y yo los vi llorar en el altar después de que prediqué. Dije, hay algo en mi vida. Entonces tuve que buscar a Dios profundamente, amar la palabra, tener una relación con Dios. A mis 21 años ya era un pastor, aunque a mis 19 ya había establecido una iglesia. Y comencé a crecer, a desarrollar en mi vida. Con los años comencé a descubrir el mundo espiritual de la manera que Dios quería que yo lo viera y lo entendiera, para poder profundizar y realizar la obra a la que me había llamado, que es una obra maravillosa. Entonces descubrí quién era. Lo importante es descubrir quiénes somos. Usted no es una persona que fue traída al ministerio y que no tiene pensamiento, que no tiene corazón. Usted es inteligente, usted es un potencial, usted es una maravilla en las manos de Dios. Pero tiene que dejarse procesar y permitir que Dios haga lo que Él quiera hacer. Entonces vemos nosotros en la vida de Pedro que Jesús tuvo un propósito con él. Pero realmente Dios quería, o Jesús quería, ganar la obediencia de Pedro y llevarlo ¿a dónde? Hacia un encuentro sobrenatural. Debo decirle, los encuentros sobrenaturales son los que transforman la vida nuestra, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. Después de un encuentro sobrenatural con Dios, usted deja de ser lo que ha sido. Son los cambios que se producen en el corazón, en nuestra relación íntima con Dios. Pero esos cambios y esos encuentros nosotros debemos provocarlos. Debemos tener un anhelo, debemos tener una necesidad. Debemos tirarnos al piso y llorar en la presencia de Cristo Jesús, independientemente de lo que piensan, lo que crean otros. Es el secreto de Dios, es el que cambia la vida nuestra. En 1992 yo fui un banquero por 12 años. En el día trabajaba en el banco y en la noche pastoreaba la iglesia. Caminaba 60 cuadras todos los días para ir a predicar. Entonces tenía servicios todas las noches. El banquero era un pastor en la zona de prostitución de la ciudad. Pero salí de trabajar en 1988. Pero pasaron algunos años y yo sentí una frustración. No había visto el crecimiento que yo anhelaba. Mi madre marcó mi vida y me dijo: serás un pastor de multitudes. Ellos eran pastores. Y mi madre dijo: no voy a morir hasta verte predicar a multitudes. Yo vi como en Danlí tenía 2 campos de fútbol en una cruzada lleno de gente. Y mi madre llorando me dijo: podré morir luego. He visto lo que soñé siempre ver. Ella marcó mi vida. ¿Cómo una madre puede marcar la vida de un hijo? A través de su enseñanza, de su influencia, de las palabras proféticas. Pero en 1992, cansado yo de pastorear 500 personas, yo vine a ayunar en un tiempo de búsqueda y le dije a Dios: yo no nací para pastorear 500 personas. Mi madre me dijo esto y esto, y yo lo creo. Y si no hay más que yo pueda hacer, yo regreso a la banca. Estoy cansado de la religiosidad en la iglesia. 500 personas. Estaba yo fastidiado y le dije a Dios: si no cambias mi vida y el ministerio y me muestras algo más, yo regreso a la banca donde salí. Y estaba llorando, tirado en el piso, porque Dios ama eso. ¿Sabe? La transformación en la vida de un hombre está en el altar, no en la teología. Aunque la teología es buena, aunque el conocimiento es maravilloso, pero donde un hombre de Dios se forma es en el altar de Dios. Ahí donde uno derrama lágrimas, donde se quebranta, donde se humilla, donde sepulta el orgullo, la grandeza, la soberbia, y se levanta para Dios. Y en ese tiempo el Espíritu Santo me dijo: pídeme y te daré esta ciudad por herencia. Y yo me levanté y comencé a ver la ciudad y comencé a llorar viendo la ciudad, pero estaba en un 3er piso. Allí nació una visión, y esa visión nos llevó a tener en un terreno, a un templo de 600 personas, 6 servicios en el día. 6. Y cuando ya no había más horas en el día, domingo, que conste, en el calor de 38 grados de San Pedro Sula y 40 grados, la gente estaba afuera esperando 600 personas.
Y yo les decía, espérense que salga la gente. No, querían entrar desesperados. Porque había un movimiento de Dios, había algo glorioso en ese lugar. Y cuando ya no había espacio, nos fuimos a la calle. Y cuando gritaron los vecinos que no nos soportaron, le dije a Dios, dame un terreno. Y fui a caminar a un terreno de 15 manzanas que costaba entonces $1,000,000. Y entendí que dice la Biblia, comprad sin dinero. Y le dije a Dios, dame esta tierra. Cualquier lugar que pisare la planta de vuestro pie es vuestra. Y yo le dije, esta tierra es mía, Señor, la tomo en el nombre de Cristo. Me la entregaron sin dinero. 15 manzanas de tierra me la entregaron. Porque Dios no es Dios limitado, Dios es Dios grande. Pero en el secreto de Dios concibes terrenos, concibes edificios, concibes visión. En el secreto de Dios no solo se transforma tu vida, vienen los logros, vienen las manifestaciones, viene lo sobrenatural de Dios. Ojo, lo que ojo no vio ni oído escuchó es lo que Dios trae para nosotros, que sale del secreto. Escuche eso. Allí me dieron un terreno para 15 manzanas y pusimos una carpa para 5,000 personas. Se llenó en 2 servicios la primera vez que nos fuimos. La gente me decía, aquí tengo yo bloques en este templo, no pueden venderlo, no se pueden ir para allá. Otros dijeron, no, muy lejos, no podemos ir allá. Bueno, le dije, te pago los bloques que pusiste, pero tu mentalidad no va a detenerme al lugar donde Dios me lleva. Ya, y no importa cuán lejos esté, si ustedes no van, otros que viven cerca van a estar allí. Porque un hombre de Dios debe tener autoridad y definiciones. La gente no puede gobernarte. Yo le digo a la iglesia, ustedes pueden estar contra mi vida y yo en una decisión voy con Dios y no voy a detenerme. Iré contra ustedes si es posible, pero voy a cumplir el plan y el propósito de Dios para mí. ¿Y saben qué? Las pandillas juveniles peleaban allí, multitud de jóvenes. Los pastores andaban con un tolete en la mano para defender la congregación. Habían millones de zancudos. Teníamos zancudos de exportación, grandes, enormes. Los buses se pegaban en el lodo porque no teníamos nada acondicionado. Y la carpa era caliente y el polvo se levantaba cuando la gente danzaba. Porque la iglesia debe tener un ambiente, no un velorio, sino una celebración de que Cristo vive, de que Cristo reina. Alabad a Dios en el santuario, alabadle con proezas, alabadle con salterio y danza, alabadle con címbalos resonantes. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. ¿Cuántos respiran esta mañana aquí? Entonces en una carpa con un ambiente difícil, caluroso. ¿Y saben qué? Cuando llovía se colaba el agua y teníamos que tener sombrillas, porque era una carpa de tercera categoría. Pero donde está la gloria de Dios hay ambiente para la manifestación. Donde está la presencia de Dios, no importa cómo estemos. Y otro de los detalles lindos es que la gente nunca dejó de llegar. Comenzó un movimiento sobrenatural. Ahora usted va allí y va a ver edificios para escuela, colegio, para universidad, edificios para escuela bilingüe, edificios para radio y televisión, para orfanato, para clínicas, edificios solo para oración y un lugar para 20,000 personas desde 1995 hasta acá. Y las multitudes, y no ha cambiado. Usted llega allí en 10, 15 minutos, está abarrotado aquel lugar de gente adorando a Dios. Porque yo creo que ahí es donde Dios quiere llevarnos. Dios no es Dios de pequeñeces, Dios es Dios de cosas grandes. Amén. Y yo le voy a decir algo, pastores. Cuando ustedes compren un terreno, no me compren un terreno de 20 por 20 metros. Eso es mirar hasta la punta de la nariz. Cómprese 5 manzanas, 10 manzanas, 20 manzanas, de acuerdo a dónde va usted, hasta dónde Dios lo está llevando. Pero también se tiene que ver con su mentalidad, Y luego comenzó el movimiento de las iglesias filiales.
Hoy tenemos iglesias grandes en Honduras, enormes iglesias, el envío de hombres que crecieron, desarrollaron, hijos de casa que fueron enviados al ministerio. Estoy tratando de decirles, cuando Dios está interesado en un hombre, a ese hombre lo capacita, pero le da una experiencia sobrenatural. Son los encuentros sobrenaturales que cambian la vida nuestra, que lo transforman, que cambian la forma de pensar, de sentir, de vivir, que hacen a un hombre victorioso, vigoroso, fuerte. Cuando Dios llevó a Pedro, lo encontró en el lago de Galilea y se dirigió específicamente a la barca de Pedro. Proféticamente, habían muchas, pero entró en la barca de Pedro y comenzó a predicarle a la multitud. Y una vez que le predicó, le dijo a Pedro: boga mar adentro, porque habían estado pescando toda la noche y no habían pescado nada. Estaban lavando las redes, frustrados, cansados, desvelados, porque ese es el ambiente que muestra una iglesia que no tiene la presencia de Dios. Escuchen, la vida de una iglesia no está en lo bonito de una danza, no está en la hermosura de un grupo musical, o si tenemos aire acondicionado y pantallas. Esas cosas son extras. La gloria de una iglesia es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Es la gloria de Dios en medio de ella. ¿Cuánta presencia de Dios nosotros tenemos en esa congregación? Si nosotros no tenemos esa viva presencia de Dios, vamos a estar cansados y frustrados como los pescadores de Galilea. Sin la presencia de Cristo nada sucede. El crecimiento de una iglesia comienza con la presencia de Dios. Cuando Dios es capitán, cuando Dios es Señor y nosotros sus seguidores, los adoradores. ¿Qué pasó allí entonces? Sin la presencia de Cristo no había nada, pero Jesús llegó. Dígalo conmigo: pero Jesús llegó. Y un ambiente puede estar estéril, vacío, desierto, pero la presencia de Cristo lo ilumina, lo hace precioso, lo hace reverdecer, le da vida. ¿Qué pasó entonces? Jesús le dijo a Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Saben, amados, el gran problema de la vida de la iglesia es que la iglesia es muy religiosa, demasiado religiosa, y lo encajonamos todo. La grandeza de un hombre y de una mujer de Dios es bogar mar adentro. La vida superficial no sirve, la vida aparente tampoco sirve. Lo que sirve verdaderamente es vivir en las profundidades de Dios, es ir más adentro. A las orillas solo chuntes, esos pescados o bagres, los que comen lodo, son los que viven a la orilla. Los grandes peces están en las profundidades de Dios. Los milagros están en las profundidades de Dios. Las cosas grandes están en las profundidades de Dios, no en la vida superficial. Y si ustedes quieren y sueñan con ministerio, tienen que cambiar su mentalidad. La vida del ministerio solo se puede lograr allí, en las profundidades de Dios. Alguien dijo que el secreto de Dios está en el secreto. Yo creo con todo mi corazón que Jesús no solamente quería mostrarle a Pedro algo sobrenatural, también quería darle una pesca milagrosa para que lo conociera, para que Pedro pudiera entender que Jesús no era un hombre, sino Dios mismo, el Mesías prometido, el que Israel esperaba. Y cuando Jesús le dijo: boga mar adentro, Pedro tiene un argumento: Señor o maestro. Primero le dice: maestro, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada. Estamos cansados, desvelados. ¿Sabe que uno de los grandes problemas de la iglesia es cuando la iglesia tiene argumentos? Una iglesia tiene que escuchar la voz del pastor visionario, y el pastor va a decirle: vamos a comprar un terreno de 10 manzanas. Amén, lo compraremos. No importa cómo Dios va a hacerlo, lo compraremos. Nunca la iglesia va a razonar y va a argumentar: ¿y quién nos va a prestar? ¿Y cómo? Eso no importa. ¿Cómo? Dios va a hacerlo, y la iglesia debe creer que vamos a hacerlo y entrar al propósito de Dios con el pastor. Entrar sin condiciones,
saber que Dios es capaz de darnos eso y mucho más. El asunto, amados, véanlo desde este punto de vista. Jesús le dice: boga mar adentro. Pedro le dice: maestro, porque es el conocimiento que tiene de Jesús. Lo conoce como maestro, no como Señor. Lo que va a cambiar la mentalidad de Pedro es el encuentro sobrenatural. Dios quiere dominar la obediencia, traerlo a la obediencia a Pedro, pero darle una experiencia que Pedro nunca olvidaría, porque Jesús sabía que era un líder y que él lideraría sobre otros. Y Pedro le dijo: mas en tu palabra echaré la red, mas en tu palabra echaré la red. Y cuando la echó en las profundidades, se dio lo que nunca Pedro imaginó. Yo quiero decirles esta mañana: si ustedes anhelan un matrimonio sólido, fuerte, que no sea para unos años, ustedes tienen que profundizar su relación matrimonial. Tienen que besar a su esposa, tienen que decirle que la aman continuamente, tienen que besarle la oreja, tienen que acariciarla, tienen que sentir la mujer, sentirla amada, atenderla, servirla, ser el siervo de la familia. La mujer, ¿es así? Usted no puede tener un gran matrimonio siendo un insípido, insaboro, incoloro como el H2O, que nunca besa, que nunca le toma la mano, que jamás la saca al campo a estar a solas con ella, que nunca la lleva a la playa para tener un momento lindo a solas. Entonces es un matrimonio que no va a durar mucho. Pero el matrimonio que se atiende, el matrimonio que se trabaja por él y que se lucha por él, será poderoso, sólido, consistente, y va a vivir para una vida hasta que Dios venga por ellos, seguro. Si usted quiere tener logros en la vida, tiene que estudiar, tiene que capacitarse, tiene que trabajar. Si no trabaja, no come. Usted tiene que esforzarse. ¿Por qué he tenido tantos logros en mi vida ministerial en 37 años? Porque he trabajado con pasión en mi vida. He luchado hasta el cansancio. He puesto el amor, mi vida, en el asador. He tenido un fuego adentro. Usted no puede pretender levantar una gran iglesia levantándose a las 9, 10 de la mañana. Usted tiene que levantarse de madrugada a buscar al Dios del cielo. El que madruga come pechuga. Es así. El manjar está preparado para los que madrugan. Y trabajar no se dirige a la iglesia desde un escritorio. El hombre es de campo, está entre la gente, vive entre la gente, huele a oveja, no está lleno de orgullo. Y si llegan 1000 personas, no sale por la puerta de atrás. Pastor, da su auto, entre. El hombre de Dios tiene que ser entregado y vivir con la iglesia, cerca de ella. Este miércoles yo voy a una zona peligrosa donde me esperan unas 2000 personas de nuestra iglesia. Estoy ahí. Pensemos el peligro. La zona gobernada por las maras, pero más fuerza tenemos nosotros que ellos. Saben, amados, el pastor debe oler a oveja. Y entre más grande la iglesia sea, más humilde y sencillo debe ser. Tú debes parecerte a Cristo. Satanás es orgulloso y soberbio. Jesús es humilde y fiel. Debes amar a tu liderazgo. Fíjense ustedes, Jesús tiene 3 años y fracción para cumplir lo que Dios lo llamó a la tierra. Jesús debería establecerse y formar un equipo y llevarlos a convertir en apóstoles para que pudieran representarlo y continuar haciendo la obra que él había comenzado a hacer. 3 años. Es decir, que un hombre de Dios en 3 años es capaz de hacer maravillas. Maravillas. Formando, siendo un mentor de generaciones. Quiero hablarles de eso en la próxima reunión. Un mentor que lleva a otros escenarios a sus hijos, que los convierte en instrumentos maravillosos en las manos de Dios. Cuando Pedro lanzó la red, ya no podía sacarla. Eran tantos, pero dice que las redes se rompían.
¿Por qué se rompían las redes? Le pasa o le pasó a ellos lo que nos pasa a nosotros. ¿Por qué se nos rompen las redes en la iglesia? Ganamos 100 y perdemos 200 por la puerta de la cocina. Y la gente se nos va y no sabemos por qué. Uno de los grandes problemas de la iglesia es la inmadurez. Tenemos muchos creyentes que no son convertidos, están en la iglesia pero no están en Cristo. Tienen años de estar ahí, se creen los dueños de la iglesia, pero no han madurado, no han evolucionado, no han desarrollado, ni tienen la pasión, porque no han sido formados. El pastor no debe ser el hombre, el predicador de la iglesia. El pastor debe ser un mentor, el hombre que toma a la gente de la nada y lo lleva a lugares honorables de formación, a convertirlos en gente bendita, en líderes de la vida de la iglesia. ¿Qué pasó con Pedro entonces? Se dio cuenta que los peces comenzaron a salirse porque las redes estaban rotas. La iglesia o los pescadores tenían redes débiles. ¿Cuándo una iglesia tiene redes débiles? Cuando tenemos lucha de poder por la inmadurez. Una congregación de resentidos, de frustrados, de amargados. Gente que no aprendió a perdonar, que no aprendió a servir, a conectarse a la visión. Gente cuyos intereses son de ellos, no del reino, no de la obra de Cristo. Y una iglesia así, con gente inmadura, tendrá redes rotas. Si no tiene formación, el pobre pastor se lo van a comer y lo van a destruir. Y van a hablar delante de gente tierna que llegó con un corazón puro, y los van a contaminar y se van a ir. Porque gente que no entiende el reino ni la vida espiritual. Ahí es donde yo considero que toda congregación del mundo debería tener un proceso formativo de discipulado. Todo el mundo tiene que ser discipulado en la iglesia. Es la gran comisión: id y haced discípulos. Dígalo conmigo: id y haced discípulos a todas las naciones. El trabajo más grande de la iglesia es el discipulado. Tomar a la gente, bautizarlos y discipularlos. ¿Para qué? Para que vayan al perfeccionamiento, a la madurez, al lugar honorable de formación. Porque si no, tendremos una iglesia con redes rotas, que no van a entender nunca el proceso de Dios, porque son inmaduros. Qué tragedia es la inmadurez. ¿Qué hace una mujer con un hombre inmaduro? Sufre. ¿Y qué hace un hombre serio con una mujer inmadura? Que a las primeras de lucha corre donde mami y abandona la casa. Es una tragedia. Yo tenía en la iglesia un hombre que en primera instancia lo ayudé para que restaurara su matrimonio, y de divorciado se volvió a casar. Pero más adelante la esposa me dijo: pastor, estoy triste por este hombre, y por favor no vuelva más a entrar en nuestro matrimonio, ya no lo soporto. Entonces fui y le digo: ¿cuál es el problema? Me dice él: mire, yo compro un bote de jugo de naranja. ¿Sabe qué pasa, pastor? Me lo toma mi esposa, se lo toman los hijos, y a mí, yo que lo compro, no me dejan nada. Yo quería agarrar el azote que Jesús tomó aquel día cuando echó a los mercaderes afuera, y pegarle una buena tunda a ese hombre. Qué tragedia. Pero así es la iglesia. A un líder lo promueven porque es excelente líder, y los demás están como los cangrejos hondureños tratando de impedir que suba. Entonces una iglesia así, el que sube, que suba. Hay que aplaudir a Dios, algo bueno está haciendo esa persona. Hay que reconocerle públicamente, hay que honorarlo, hay que hacer sentir en la iglesia que esa persona ha evolucionado. ¿Qué nos pasa entonces? Que los líderes viejos matan a los nuevos.
Y dicen, no, yo tengo 20 años y este que viene llegando ya es un líder. Porque estos cabezones nunca evolucionaron. Fueron los que llevaron la contraria al pastor. Son los que están en contra de los que están a favor, y de los que están a favor de los que están en contra. Y la iglesia necesita crecimiento, desarrollo, perfección, madurez espiritual, para que las redes no se rompan. Cuando Pedro vio la pesca milagrosa, cuando vio lo que Dios había hecho a través de Jesús, le dijo: Señor, ahora ya no es maestro. Señor, apártate de mí porque soy pecador. Porque, amados, los acontecimientos sobrenaturales cambian nuestras concepciones, cambian nuestra forma de pensamiento. Ahora Jesús no es el hombre, Jesús es el Mesías. Lo que él vio lo impresionó, pero hizo señas a los compañeros para que vinieran a ayudarle. No les habló, hizo señas o señales, como quien dice: vengan, ayúdenme. Y todos vinieron. Dígalo conmigo: y todos vinieron. Es que la iglesia no se trata de una persona, se trata de un equipo. El pastor no tiene copastores. Yo no sé si voy a matar la vaca sagrada, pero no hay copastores en la Biblia. Escúcheme, el pastor no tiene ni brazo izquierdo ni brazo derecho. Somos una familia, somos un equipo. Todos metemos goles, todos defendemos. Hasta repolleros tenemos. Todos. Esa es la grandeza de una iglesia. Una iglesia que es un equipo. Yo salgo de la ciudad, me voy hasta 20 días, fui a operar mis ojos, regresé 20 días después y las cosas están mejor. Porque no dependen de mí, sino del equipo que he formado. Ahora, esos hombres, les voy a decir algo, les voy a enseñar algo que también va a ser un impacto para ustedes. Uno de los grandes problemas de los pastores, escúchenlo, es cuando los hombres de Dios tenemos a nuestro lado hombres que no son leales ni fieles, que nos comen atrás y al frente. ¿Cómo lo amo, pastor? Hipocresía. Hablan de nosotros con otros. Y cuando el pastor toma decisiones, yo no lo hubiera hecho así. El asunto es que los hombres y mujeres que rodean a un hombre de Dios debe ser un equipo de integridad. Fiel significa digno de confianza. El hombre o la mujer que esté al lado del pastor debe ser digno de confianza, debe ser leal. Y uno de los problemas grandes del hombre de Dios es que vive peleando con los que están a su lado en vez de pelear contra las tinieblas. Porque los que están al lado son inmaduros, no son gente que él escogió y que él formó. A veces en una directiva decidieron de dedo quién iban a ser los hombres del pastor. La escogencia de los hombres al lado del pastor debe tenerla el pastor, los hijos que han crecido con él, que lo aman, que lo respetan, que lo bendicen. Es la gente que han caminado con el hombre de Dios por años. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. En la formación, en la vida tradicional, se hacía una asamblea y en la asamblea ponían ahí quienes más o menos iban a ser los que iban a estar como líderes, da un consejo. En la vida espiritual no es así. Jesús escogió a los que él quiso para que estuviesen con él. No se los impusieron. Estoy diciendo cosas serias. Era gente que iba a pensar como él, que iba a creer como él, que iba a hablar como él, para que no luchemos en el reino, sino que nuestra lucha está enfocada contra el maligno. Y el equipo que está a nuestro lado son la gente donde nosotros
lloremos, donde riamos, donde disfrutemos. Es un equipo. Esta semana pasada tuvimos una reunión de líderes. 4,000 líderes llegaron, hambrientos, deseosos de conocer lo que iba a decirles. Eso es lo que hace grande una iglesia. Pero esa gente ha pasado por un proceso. La gente maravillosa que tenía a mi lado, por ser tan buenos, los envié a tomar ciudades. Y cuando envié el primer grupo de hombres valiosísimos, me dijeron: ¿y la iglesia se va a caer? Le digo: no va a caer. Lo que ellos no sabían es que yo venía con un proceso con esos hombres de 2 o 3 años, incluido estaba usted. Cuando ellos se fueron, la iglesia no cayó, creció, porque había un equipo. Todos pensamos lo mismo, creemos lo mismo, vamos en la misma dirección. Tenemos una visión que reza así: somos un ministerio llamado de parte de Dios y nacimos de parte de Dios para conquistar a Honduras y las naciones para Cristo. Cada barrio, colonia, aldea, ciudad y caserío la llenaremos de hombres y mujeres capacitados y ungidos por el Espíritu Santo de Dios, para echar fuera las fuerzas del mal que han invadido ilegalmente tales territorios. Extenderemos y ensancharemos el reino de Dios, ganando esas almas para Cristo. Tú y yo lo haremos, no retrocederemos jamás. Somos un ministerio que avanza. ¿Ve? Lo recitan los niños, lo recitan los adultos. Todos creemos en esa declaración. Vamos juntos. Es fundamental. Así que Jesús le da una experiencia a Pedro y las concepciones de Pedro cambian. Ya no es el maestro Jesús, es el Señor. Cuando Él llama a los hombres, todos vienen, ayudan para que la cosecha de peces, la pesca milagrosa, no se pierda, y lanzan los peces a ambas barcas de tal manera que se hundían. Se salvó la pesca milagrosa porque habían brazos, había un equipo, habían corazones, había sentimiento. Habían visto lo sobrenatural y corrieron para contribuir. No importa quién haga el trabajo, quién provoque algo. La iglesia está llena de gente maravillosa, de gente bendita, gente que tiene dones y talentos. Y yo le digo que Dios es tan bueno que al que no le da dones, le da doñas. De todas maneras, Dios nos bendice. ¿Cuántos tienen dones aquí? Levanten la mano. Dones de Dios. Esos dones se ponen a caminar para que la iglesia crezca, desarrolle, florezca. El liderazgo es pieza fundamental para el florecimiento y desarrollo de esa iglesia. Una iglesia así no va a detenerla nada ni nadie. Pero vamos a ver ahora el trabajo de equipo. En el mundo secular se le llama sinergia. Díganlo conmigo en alta voz: sinergia. Y voy a declararles un poco de lo que representa esa palabra sinergia. ¿Listos? Sinergia, en primer lugar, es la integración de elementos que da como resultado algo más grande que la simple suma de estos. Es decir, cuando 2 o más elementos se unen sinérgicamente, crean un resultado que aprovecha y maximiza las cualidades de cada uno de los elementos. Es una unión de varias fuerzas, causas, para lograr mayor resultados con mayor efectividad. Sinergia es acción y creación colectivas, es unión, es cooperación, concurso de causas para lograr resultados y beneficios conjuntos. Es concertación en pos de objetivos comunes. Hace un mes atrás yo le dije al liderazgo: miren, quiero tener la noche del amigo. Cada uno de los grupos me va a invitar por lo menos un amigo. Tuvimos 1,500 invitados. Los trajimos al altar, cantamos, oramos por ellos, declaramos una palabra sobre ellos. Fue una fiesta. Al final del mensaje, el altar fue insuficiente. Es un altar inmenso para atender a tanta gente que se convirtió.
fluimos como equipo. Ahorita estamos llevando a un retiro espiritual a mucha gente. En nuestros grupos tenemos lo que se llama un cuadernillo. Cada líder verifica quién cumple años en la semana para celebrarlo. ¿Quién no ha sido casado para arreglarle sus papeles y casarlo para que no esté en fornicación? ¿Quién no ha sido bautizado para bautizarlo? Es un equipo. Usted no ve cómo se hacen las cosas, pero el día del bautismo hay 500 o hay 1000. El equipo. Es impresionante cómo fluye. Pero el hombre de Dios es la clave o el clavo de la organización. La clave sí es el líder que inspira, que dirige, que apasiona a otros. Pastores, este altar maravilloso es el lugar más grande de inspiración, de tocar a la gente, de decirles: esta es la ruta, hacia ahí vamos. He estado hablando estos días sobre levantar un ministerio de familia. Ha sido un impacto. La gente le reacciona, vienen llorando, conmovidos, con las manos alzadas al altar de Dios. Desde el púlpito se pueden llevar a cabo las cosas más grandes, porque este es el lugar para dar dirección a la iglesia, inspirarla hacia donde queremos ir y formar equipos e ir con esos equipos al propósito y al cumplimiento de la obra de Dios. Ahora quiero que vean ustedes en Juan capítulo 21. Juan capítulo 21 es la pesca milagrosa después de la muerte y resurrección de Cristo. La de Lucas 5 es antes de la muerte de Jesús, es al inicio del ministerio. Con esto voy a decirles: Jesús ama las pescas milagrosas. Y Jesús nos muestra cómo se provocan. Porque Pedro, como era un líder, había arrastrado a los discípulos a la pesca otra vez. Jesús le había dicho: ustedes serán convertidos en pescadores de hombres. Pedro había vuelto a la playa y habían estado pescando toda la noche y no habían pescado nada. Era ya de madrugada. Pero llega Jesús, dígalo otra vez: pero llegó Jesús. Y cuando Jesús llega, transforma la atmósfera, transforma el ambiente, transforma las condiciones, transforma todo. Nosotros, Claudia y también Jesús Lara pueden recordar bien que cuando les dije, pastores, a los líderes, Dios me habló esto, y vamos a levantar oración para ver cómo Dios quiere que desarrollemos una visión. 1992 teníamos una plataforma de gradas y la gente llegaba a orar allí, a llorar. Dios, muéstranos la visión que quieres. ¿Cómo quieres que ganemos esta ciudad? ¿Cómo quieres que impactemos la ciudad? Y la gente vino al altar. Durante el día usted miraba gente orando, salía y venían otros, y el altar usted lo veía lleno de lágrimas. Ahí comenzó la visión. Pero luego Dios dice, Dios me habla y me dice: tómate los estadios del país. Le dije: Dios, pero nunca se ha llenado un estadio. Yo lo llenaré, dice Dios. Y la otra pregunta que le hice incrédulo: ¿y el dinero, Señor? ¿Y quién me va a dar el dinero para las cruzadas? Yo te voy a proveer todo lo que tú necesitas. Tómate los estadios. Le dije al equipo, se emocionó todo el equipo. Organizamos todo, porque hay liderazgo, tener líderes, tener equipo es maravilloso. Formamos 3,000 líderes en intercesión, para como ujieres o consejeros, en gente para formar una plataforma, otra gente para mover en la televisión y la radio, otra gente en la promoción del evento. Habían líderes con dones de diferente nivel. El primer día de la cruzada yo estaba tan atemorizado que metí bajo la plataforma. Dios, ayúdame, Señor, por cualquier vergüenza tenga que vivir. Pero luego, cuando inició la cruzada, ya llevaba media hora, yo escuchaba los gritos poderosos, la alabanza, la adoración como nunca la había oído en un escenario así. Así que curioso salí a ver lo que pasaba. Yo vi, no cabía un alma en ese estadio.
Y de pronto llegó alguien y me dijo: pastor, tiene que ser algo. ¿Qué pasa? Le digo: la gente quiere romper las puertas. Hay miles afuera que quieren entrar y no pueden porque los portones están abiertos y no tenemos autoridad para hacerlo. Digo: ábralos, que entre la gente. Llenó el estadio adentro. Pero teníamos un equipo y teníamos a Dios. Yo me interné a orar 25 días en ayuno y oración, a clamar, a suplicar, a gemir. Y un día llegó mi hermana a buscarme, a visitarme, y cuando entró dijo: Dios mío. Se le engrifó el cuerpo. Dijo: qué presencia, dijo ahí. Claro, la había gestado. Y le decía a Dios: yo no puedo, pero tú puedes. Señor, mueve las multitudes del norte, del sur, del este, del oeste. Desesperación la gente para entrar al estadio y tocar las puertas. ¡Ábranos! Son los movimientos que se pueden provocar sin dinero, con fe, con pasión, pero con un equipo. Los equipos hacen grande a una iglesia, la hacen florecer, desarrollar y llevarla a niveles especiales. En la segunda pesca milagrosa aparece Jesús y les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Dice: no hemos pescado nada. Aunque no lo habían reconocido. Cuando Pedro lo reconoce, se tira al agua, porque estaba desnudo. Pero la Biblia nos enseña, quiero que vean, en Juan 21, en el verso 6, Jesús les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Obediencia. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran multitud de peces. Yo digo, la obediencia, porque nosotros debemos estar concentrados en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Lo que pasa es que la iglesia tiene muchos carros nuevos tirados por bueyes. La iglesia ha dejado de ver el diseño de Dios. Cuando Moisés subió al monte por 40 días, bajó él con dos regalos: las tablas de la ley y el diseño del tabernáculo. Y Dios le dijo sobre el diseño del tabernáculo: lo harás tal como yo te lo he mostrado. No lo contamines. Es mi diseño. La iglesia tiene un diseño. Y si usted entra a salvar almas, y si usted entra a discipular gente y a bautizar, usted está en el diseño de Dios. Les pregunto a los pastores: ¿hace cuánto no bautizan ustedes? Y usted me va a responder muy sinceramente. Tiene que haber una pasión por bautizar a la gente y por discipularlos. Tómenlos, fórmenlos. Yo nunca olvido Claudia. Voy a hablarles de Claudia, porque mi amado es descendencia de Comayagua. Le di una palabra a un empresario y se fue y estableció una iglesia maravillosa en Catacamas. Pero Claudia era una niña en 1977. Una niña. Yo la cargué en mis brazos. 4 años tenía, ¿verdad? Y yo cargué a sus hermanitos. Cuando llovía, yo los pasaba en mis brazos. Cuando comenzó la iglesia, comencé con niños. Lara, nunca olvido el día que Lara entró a la iglesia. Nunca lo olvido. Como que fuera hoy. Entró con otro comandante de las Fuerzas Armadas. Lo vi entrar y lo tomé a él para formarlo, porque vi un hombre serio, amoroso y dispuesto a ser formado. Esta gente maravillosa vino siendo procesada como líderes y fueron dispuestos a formar un equipo. Dejaron una huella en la ciudad, en la gente que ministraron por años. ¿Qué estoy tratando de decirles, amados? Miren ustedes que cuando Pedro escucha la palabra de Jesús, el hombre tira la red a la derecha y comenzó a ver el milagro de la segunda pesca milagrosa más grande que él había experimentado. Y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Y él se lanzó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces. Quiero que vean este fenómeno. Dice: los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos.
Vaya, qué cosa más linda. Arrastraron 2 cuadras las redes, 2 cuadras, pero lo hicieron todos. Eran un equipo. Pedro no dijo, no, dejen lo que es mi pesca. No, era la pesca de todos. ¿Saben qué es lo más grande en la vida de una iglesia? Cuando todos sentimos lo mismo, arrastramos las redes en la misma dirección, no en la que nosotros queremos, no en la de nuestros intereses, en nuestras pasiones, sino arrastrarla en el propósito de Dios, dispuestos a cumplir el anhelo de Dios. Lo grande del evento aparece en el siguiente verso. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. Díganlo conmigo, llena de grandes peces. 153 de grandes peces. Miren, ustedes están en la capital de la República. Si yo estuviera aquí, yo tuviera hasta el presidente de la República conmigo. Deben tener diputados, ministros, empresarios, millonarios, porque son la gente de inversiones poderosas en la iglesia. La iglesia necesita gente humilde, pero también gente fuerte, de todos los niveles, y aprender a convivir sin lugares de honor ni de privilegio, ni sillas privilegiadas, todos sentados ahí normalmente. Porque el día que nos volvemos raros con la gente de dinero, se distorsionó todo. Todos somos iguales. Para Dios no hay nadie mejor que nadie. Todos somos iguales en la obra de Dios. Lo lindo es aprender a convivir todos como iglesia, como familia, y hacer un equipo. Yo tenía un grupo de médicos que no estaban en nada de la visión. Entonces soñé con colocar tremendas brigadas médicas y llevarla a los grupos étnicos en Honduras, las montañas. Tienen una realización inmensa. Es que en una iglesia todo el mundo tiene que estar integrado, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y tener una pasión para servir a la obra de nuestro Dios. Cuando ellos arrastraron las redes, hubo un resultado. Estaban integrados, estaban apasionados, pensaban lo mismo, sentían lo mismo. Dice, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Dígalo fuerte. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. 153 grandes peces. Cuando yo digo grandes peces, quizás tiene sus dudas, pero cuando Dios dice grandes peces es porque eran grandes. Y la red no se rompió. ¿Por qué no se rompió las redes? Porque ellos habían aprendido lecciones que les había dado la vida. Aprendieron y maduraron y entendieron que para las grandes pescas necesitamos redes sólidas para que no se pierda la cosecha. Se espera que con los años una iglesia madure, evolucione, crezca, se conecte al corazón del pastor. Porque uno de los puntos más elegantes de la iglesia es cuando la iglesia abre su corazón para servir al lado del pastor. Cuando los líderes se apasionan con la visión del pastor, cuando le apoyan, cuando lo bendicen, cuando están con él, como la iglesia de los filipenses. Pablo le escribe a los Gálatas, le dice: Gálatas insensatos, que habiendo comenzado en el espíritu ahora se perfeccionan en la carne. Le dice a los corintios: ustedes son unos inmaduros, porque si fueran maduros no hablarían de la manera que están hablando. Pero a los filipenses les dice: regocíjense en el Señor. Porque una iglesia conectada al corazón de Pablo fue la iglesia que apoyó a Pablo, que lo sostuvo, que se identificó con él, que ligó su corazón. La iglesia que Pablo amó fue la iglesia del corazón de Pablo. Pero también fue el apóstol que amaron. Había una comunión profunda en ellos. Así es la iglesia. Una de las bendiciones de mi vida es el amor que la gente tiene para mí.
pero es un amor que yo me he ganado, un respeto que me he ganado. Nunca les impuse que me amaran. Me han amado viendo mis lágrimas, mi compromiso, mi entrega. Me he dado mi sencillez. Usted va a San Pedro Sula, predica un sermón y la gente viene después apaga la luz y yo lo estoy atendiendo hasta que se ve el último. Porque uno vive para la gente, para Dios y para el pueblo, con sencillez y amor, sin orgullo. Y ese es uno de los puntos más hermosos. Dice que si usted va a la iglesia nuestra, usted verá un fenómeno. ¿Quiénes son los primeros que corren a abrazarme cuando me ven? Los niños. Y usted va a ver una gran cantidad de niños que corren a abrazarme, porque soy dado a la gente. Ese es el hombre de Dios. ¿Por qué una iglesia tiene redes sólidas y evita que se pierdan las grandes cosechas o pescas milagrosas? Porque la gente ha madurado. Tenemos ahora gente fiel, gente leal, gente que aprendió a amar, a perdonar, a sobrellevar las cargas los unos de los otros, a morir a sus pasiones, a sus intereses. El interés de la gente hoy es Cristo Jesús y su reino. Amén. Ahora ese pueblo está identificado con el pastor. Yo les diría algo, miren, la iglesia bendita es la gente que se conecta con los pastores. La gente que sirve al lado de un pastor, bendita es y benditas serán sus generaciones. Y cuando Dios los bendiga, bendigan al hombre de Dios. Saque algo de esa bendición y bendigan. Aprendan a sembrar en los hombres de Dios. Aprendan a invertir, a honrar a los hombres de Dios. De manera que ustedes aprenden eso, Dios los va a honrar a ustedes. Dios va a honrar sus familias. El trabajo más lindo de una iglesia, el florecimiento, la esplendidez de un ministerio radica en la conexión de la iglesia con los hombres de Dios. Fíjese que Pastor Lara, este hombre lleva hasta 30 hombres. Yo estoy construyendo una casa en mi finca y él lleva hasta 30 hombres. Lleva árboles frutales para sembrar. Esos hombres van a hacer aceras, van a trabajar a mi casa, van a sembrar. A mí me impresiona él. Yo no había visto un pastor así, de esa magnitud. Pero pregúntele cómo Dios lo bendice y cómo lo que él hace, otros lo hacen con él en abundancia. Él está en Comayagua, pero está ligado, está conectado. Y continuamente, ¿cómo está, padre? ¿Cómo está la familia? ¿Sabe qué se llama eso? Conexión. La conexión es un poder. Yo estoy aquí para decirles, ustedes pueden crecer y van a crecer. Dios va a encender Tegucigalpa en un gran movimiento espiritual. Solo tenemos que romper el espíritu político. No necesitamos tomarnos una taza de café para reunirnos, ni para tener un almuerzo para compartir. Solo necesitamos que un hombre de Dios nos llame, nos convoque y ahí estamos. Y comer con sencillez y alegría de corazón. Pero hay algo aquí grande y poderoso. Yo profetizo que lo mejor de Dios está ahora por acontecer en Tegucigalpa. Y profetizo un movimiento sobrenatural de mega iglesias que no se ha visto, que no son exactamente las que ahora están. Son mega iglesias que evolucionan, que crecen, que desarrollan, que se extienden. Iglesia de Tegucigalpa, vas a crecer a la izquierda, vas a crecer a la derecha. Por eso refuerza tus estacas y extiende el sitio en tu tienda, porque lo mejor de Dios está por venir. Sí, está por venir.
Las pescas milagrosas van a darse en los próximos días. Comenzarás a ver. Ensancha el sitio de tu tienda. No compres terrenos pequeños, compra tierras grandes, porque habrá un momento especial en esta ciudad. Un impacto en la vida de Tegucigalpa. El florecimiento, el impacto de Dios sobre esta ciudad. Y pastores creciendo, desarrollando y evolucionando. Pastores yendo hacia adelante, emergiendo con poder. Pregunto, ¿cuántos pastores quieren desarrollar, ir a otro nivel? Quiero que vengan al altar. Y los líderes que están con ellos, acérquense atrás de ellos. Todos los que tienen sueños y anhelos. Yo siento por el Espíritu Santo que Tegucigalpa va a despegar sobrenaturalmente. Profetizo un ambiente sobrenatural, un deseo por Dios, por la presencia de Dios, por la gloria de Dios. Aleluya. Dios está aquí esta mañana. Su Espíritu está aquí. Vamos, dígale a Dios: cambia mi nombre. Cambia mi nombre. ¿Cuál es el principio? Cambia mi nombre. La iglesia pequeña que ahora tú ves esperando a la gente. Les voy a contar algo rápido. Una vez yo pasé por un cinema en mi ciudad y yo vi que habían 2 cuadras de gente esperando entrar a ver la película. Y lloré y me indigné. Y le dije: Dios, ¿por qué yo tengo que esperar frente a la iglesia? Ya vino fulano, ya vino, venga, ahora puedo empezar. Le dije: Dios, quiero terminar con esa tiranía y quiero comenzar con un movimiento grande donde la gente venga en cantidades. Y así fue. Así fue. Usted llega a la cosecha de San Pedro Sula. Usted que entran 5, 10, 15, pero en 10 minutos hay 7,000, hay 8,000, hay 10,000 personas. Yo siento que eso viene a Tegucigalpa. Yo quiero hablarle al corazón de ustedes. Construyan templos grandes. Las paredes nos retienen. Sebot podrá estar aquí muchos años, pero este es pequeño. Escúchelo. Podrán estar 50 años aquí y van a tener 3, 4, 5 servicios y van a llegar al cansancio. Pero cuando se abren las paredes, el crecimiento viene. Abran, abran, otra vez abran, rompan. No importa lo que cueste, Dios es dueño del oro y de la plata. Nunca se preocupe por el dinero. Rompan, compren tierras grandes. Dios es dueño del oro y de la plata. Compren tierras grandes. Compramos en Comayagua 5 manzanas. Nadie creía. Se construyó un templo para 5,000 personas. Está lleno. Dígalo conmigo: las paredes detienen el crecimiento. Por lo tanto, vamos a romper, porque lo que viene es grande. Yo estaba en Costa Rica, una iglesia de 7,000 personas, y vi una pared atrás. Estaba predicando y le dije: pared, te vas en el nombre de Jesús, porque esta iglesia va a crecer. Le digo: pastor, ábrase un servicio el viernes. Lo abrió, no le cabe la gente. Ahora van a romper la pared porque necesitan crecer. La fe mueve montañas y hace cosas que nunca nosotros imaginamos. Levante su brazo. Desato esta mañana un espíritu de multiplicación y de crecimiento. Una unción para fluir, una unción para crecer, un poder para emprender pescas milagrosas, un espíritu de mentoría, un favor para hacer cosas grandes en el nombre de Cristo. Vamos, quiero que comience a proclamar, a profetizar. Romperé paredes a la izquierda, a la derecha, hacia adelante, porque lo que viene para su vida es grande. Diga, vamos, proclámalo. Es el mejor tiempo de mi vida. Eso, formaré líderes, levantaré generación de líderes, formaré hombres, haré lo que Dios me ha llamado a hacer para hacer florecer el reino, porque Dios espera de mí, porque Dios cree en mí. Yo voy a creer en que su poder y su manifestación será grande sobre mi vida. Unción de Dios fluye aquí.
Gloria de Dios fluye aquí. Poder de Dios, muévete aquí. Vamos, transforma. Rompe paradigmas. Toca el espíritu, el corazón del pueblo. Levanta espiritualmente a este pueblo esta mañana. Desata un poder de crecimiento, una unción para ir hacia adelante, para ver la obra de Tegucigalpa fluir, para ver a Catacama fluir, para ver a Comayagua en otros niveles. Unción de Dios fluye, gloria de Dios fluye. Espíritu Santo, haz algo poderoso aquí. Corre tu gloria, corre tu unción, corre tu vida. Cambia el nombre de hombres y mujeres. Cambia el propósito, el destino. Cambia la naturaleza de hombres que puedan pensar como tú piensas y creer como tú crees. Que la gloria de Dios esté allí para provocar pescas milagrosas. Vamos, este es tiempo de pescas milagrosas. Abrácelas, abrácelas. Dios quiere hacer algo sobrenatural. Esta ciudad será estremecida por el poder de Dios. Esta ciudad será tocada por el poder de Jesús. Jesús, toca esta ciudad. Llena esta ciudad de tu gloria. Llena tus apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros de tu espíritu. Que fluya tu unción. Muévelos al crecimiento. Muévelos, muévelos. En el nombre de Jesús. Profetice sobre su iglesia. Profetice sobre su iglesia. Declare: su iglesia va a crecer. Vamos, este es un nuevo tiempo para su vida. Un nuevo tiempo. Declaro poder, poder, poder para crecer, poder para multiplicar, poder para extenderse, poder, unción, unción para desarrollar, fuego, fuego, gloria de Dios para crecer, unción para crecer, unción para crecer, gloria de Dios para desarrollar, fuego, vida del Espíritu para hacer lo que tiene que ser hecho. En el nombre de Jesús, imparte aquí esta mañana. Imparte de lo que tú me has dado. En el nombre de Jesús, imparte de tu gloria, imparte de tu unción, imparte tu riqueza, imparte a ellos. En el nombre de Jesús, venga tu espíritu sobre él, venga tu unción sobre él, sobre su esposa, sobre su familia, que corra tu unción sobre ellos. En el nombre de Jesús, su gloria está aquí. En el nombre de Jesús, está cayendo. Declaro un rompimiento sobre esta ciudad. Rompimiento espiritual, rompimiento para cada hombre de Dios, su familia, sus ministerios. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Pueden subir, súbanlo. Está cayendo. Esta tarde quiero tener un tiempo de meditación más fuerte, porque me fui muy lejos con la administración. Quiero que venga su esposa, hermana. Decía el pastor, no hemos crecido. Escuche, los primeros 8 años de mi vida yo llegué a 120 personas. Y le pregunté a Dios, ¿por qué no crecimos en 8 años? Y el Espíritu Santo me dijo estas palabras: porque yo no estaba interesado en el crecimiento de la iglesia, sino en tu crecimiento, en tu carácter, en tu formación. Seguro algo está pasando aquí. Quiero que venga Claudia. Sube.
Y esta tarde yo voy a ministrar a los pastores que estén. Pues siento que algo está pasando esta mañana. A partir de hoy comienza lo de Dios. Una unción de crecimiento sobre su vida. Fuego. Un poder para crecer, para fluir. Una unción para hacer cosas extraordinarias en Dios, en el nombre de Jesús. Tu espíritu. Lo que toque en sus manos va a crecer, va a prosperar. Verá el crecimiento en sus líderes, en la multiplicación de sus líderes. Si quiere, bájele un poquito a la batería. Ven, párense ahí. Le voy a declarar algo, miren. El crecimiento y la multiplicación de la iglesia no es sobre gente común, es sobre líderes. Los líderes son los que llevan a la multiplicación la iglesia. Les voy a enseñar en la tarde eso. Por eso los pastores debemos ser mentores de alto nivel. Entre más formamos gente, mayor producto, mayor logros, mayor multiplicación y crecimiento. En la tarde lo voy a administrar a los demás, ¿está bien? En el nombre de Jesús. Padre, que tu santa unción sea sobre Claudia, sobre sus hijas. En el nombre de Jesús, lo sobrenatural de Dios venga sobre ti y sobre ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo los bendigo esta mañana. Los abrazo a todos. Esta tarde no falte, pues tengo algo muy bueno para ustedes. Muchas gracias. Ha sido un honor compartir en esta hora.